Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la inteligencia artificial. Una tecnología que está revolucionando la forma en que vivimos, en que trabajamos o en que nos relacionamos. Desde la automatización de tareas hasta los avances en el reconocimiento facial y la conducción autónoma. La inteligencia artificial está transformando rápidamente diversos aspectos de nuestra sociedad. ¿Le gustó lo que acabo de decir? Quizá yo tendría algunos reparos o que en el equipo habríamos usado otros conceptos, pero todo lo que recién escuchó fue creado por una aplicación de inteligencia artificial, cuando le pedimos que hiciera una introducción para un programa televisivo sobre este tema. ¿Qué beneficios y riesgos tiene esta tecnología? ¿Cómo influye en nuestro bienestar o en nuestras relaciones? ¿Cuánto se parece a la inteligencia humana y debiéramos regularla? Lo conversamos hoy en Hablemos de Chile. Is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. ¿Qué es un chatbot? Es básicamente una máquina, un software, un algoritmo que está por detrás que lo que hace es que interactúa contigo a través de mensajes de texto. Chatear, pero en vez de que haya una persona, es una máquina la que está por detrás. Una de las cosas que me preocupa es que vemos a la inteligencia artificial y otras tecnologías que se usan ahora simular o fingir empatía. Necesitamos crear nuevos mecanismos que cuando yo produzca datos, esos datos se cifren inmediatamente, se protegen, se nombran y solo se pueden intercambiar con mi permiso. Es muy importante el ser precavidos y poner estos guardarraíles a la tecnología ahora, antes de que sea demasiado tarde. Bueno, ¿cuánto hemos escuchado de inteligencia artificial y cuánto sabemos de ella? Probablemente mucho menos, pero hoy lo vamos a desentrañar con nuestros invitados en este capítulo de Hablemos de Chile, programa que hacemos de la mano entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC. Hoy con Juan Velázquez, doctor en Ingeniería de la Información, profesor titular del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile e investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues. Muchas gracias por estar acá. Y estamos también con Francisco Aboitis, doctor en neurociencia, académico del Instituto de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica y director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de esa universidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, yo. ¿Y tú? Muy bien, pues. También, qué bueno. Muchas gracias por estar acá. Para ayudarnos a entender qué es la inteligencia artificial, partamos por eso, lo más básico. A ver, bueno, quisiera partir siempre desde lo que es la óptica de las tecnologías. ¿Qué entendemos por inteligencia primero? Para nosotros la inteligencia, así de manera muy simple, es nuestra capacidad de aprender sumado a nuestra capacidad de razonar. ¿Qué es lo que hacen las máquinas bastante bien? Es aprender, pero todavía falta mucho para que razonen. Y yo siempre suelo decir que ojalá nunca razonen, ¿ya? Entonces la definición más básica es hacer que esta máquina haga tareas como si se tratara de un ser humano. Me imagino que todos han jugado alguna vez ajedrez con el computador, pareciera ser que estoy jugando con un ser humano al otro lado, pero en realidad lo que tengo es un programa que está basado en reglas del estilo, si pasa esto, hago esto otro, si pasa esto, hago esto otro. Entonces esa interacción, ya estoy trabajando con un algoritmo que tiene esa, comillas, inteligencia por el lado de aprender a trabajar con uno, ¿ya? Entonces, y eso nos lleva a que en estos momentos estamos en una etapa de desarrollo que en el fondo es como esa primera etapa donde tenemos este niño que está aprendiendo muchas cosas, pero este niño aprende muy rápido y es capaz de resolver problemas que pueden ser muy complejos a la velocidad de las computadoras, que es una velocidad para una computadora un año, para una computadora un segundo, es para nosotros miles de años. Y eso, el punto es que aprende demasiado rápido y el punto es que y ahí nosotros no lo podemos pillar. Ah, ok, bueno, buena pregunta. ¿Cuáles son los riesgos de no poder pillarla? Es parte de la conversación que vamos a tener hoy día, pero algo adelantaba Juan, Francisco, sobre las diferencias entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Me gustaría que profundizara sobre eso. Hoy día, ¿qué es lo que sabemos de la inteligencia humana que se diferencia de la inteligencia artificial? ¿Y cuáles son las proyecciones que tú haces también investigando este tema respecto de qué cosas podría hacer la inteligencia artificial más adelante? Por ejemplo, sentir emociones, tener fe. Esas son grandes preguntas. Mira, primero que nada, esta idea de la inteligencia artificial es tremendamente antigua, o sea, no tremendamente antigua, pero en los años 50, ya hace como 70 años atrás, digamos, ya se propuso este concepto de la inteligencia artificial. Básicamente, en ese momento estaban apareciendo
computadores, los primeros computadores, este señor Alan Turing, el de la famosa película de Una mente brillante, que él propuso el concepto de una máquina de Turing, que es una máquina que puede resolver problemas lógicos, fundamentalmente. Y de ahí muchos otros dijeron, bueno, aquí podemos hacer una simulación de la inteligencia humana. Y entonces fue llamado inteligencia artificial. Y este campo se empezó a desarrollar al principio relativamente lentamente, pero ha agarrado, todos sabemos el vuelo que ha agarrado. Ahora, está inspirado en algunos conceptos que son derivados del estudio del cerebro. Por ejemplo, hay unidades que serían como las neuronas, ¿no es cierto? Hay capas que serían como las áreas del cerebro, qué sé yo. Pero el nivel de complejidad de cualquiera de estas máquinas comparado con el cerebro humano es pero infinitamente menor. Perfecto. Nosotros tenemos, te voy a dar unos números, 80 billones, o sea, 80.000 millones de neuronas en el cerebro. Cada una tiene como 10.000 conexiones. Eso te hace como 1.000 trillones de sinapsis en el cerebro. O sea, lejos es el objeto más complejo que existe en el universo. El cerebro humano. El cerebro humano. Entonces, o sea, hasta donde sabemos, no sé si aparece algo, pero hasta donde sabemos es lejos el objeto más complejo que existe. Entonces, los computadores obviamente están a un nivel, pero muy, muy lejos de esta complejidad. Sin pero embargo, se desarrollan rápidamente. Sí, se están desarrollando rápidamente. Y de hecho hacen cosas que ya las hacen mejor que nosotros. ¿Cómo qué? Hacen muchas cosas mejor que nosotros. Por ejemplo, ahora hay inteligencias artificiales que les va bastante bien en los test de coeficiente intelectual, por ejemplo. Hay inteligencias artificiales que te permiten jugar ajedrez mucho mejor que tú. No solo ajedrez. Ahora, digamos, el 2017... AlphaGo es un programa que le ganó al campeón mundial de Go. Go es un juego como el ajedrez así, que usan los orientales, que es extremadamente complejo, muy difícil. Y ahora tenemos computadores que le ganan a los humanos en eso. Y eso, por supuesto, que es lo que nos asusta a veces cuando leemos además estas advertencias de los creadores o desarrolladores primarios o de las últimas décadas de inteligencia artificial que dicen, paren o envían cartas diciendo, estamos ante un problema. Pero antes de avanzar en esos riesgos, quisiera también, Juan, que habláramos sobre las aplicaciones actuales y que no tienen que ver con los juegos o estos que hemos mencionado, sino que donde nosotros hoy día, por ejemplo, vemos inteligencia artificial y que nos es útil en la vida cotidiana o en la vida cotidiana de quizás de sociedades más desarrolladas. A ver, la inteligencia artificial impacta en muchos ámbitos, pero si tuviéramos que ver, por así decirlo, dónde movemos más la aguja, evidentemente está impactando fuertemente en el tema salud, en la salud. Razón para esto. Pensemos, por ejemplo, mira, imagínate que te duele la cabeza. Entonces dices, pucha, me duele la cabeza, necesito una píldora, y me la pide a mí. Y yo te paso una píldora que es la que yo uso para el dolor de cabeza. Bueno, ¿en qué momento tu organismo y el mío fueron el mismo? ¿En qué momento la historia clínica tuya es la misma que la mía? Y así empezamos con una serie de preguntas donde hay una cantidad de datos bastante grande respecto de tu persona que si los tuviésemos a mano y los pudiéramos procesar, podríamos tener algún tipo de predictor del problema que tú tienes. ¿Ya? Entonces eso la inteligencia artificial lo puede hacer asumiendo que tengo los datos. Eso es por lo pronto es un gran sueño que tenemos a nivel nacional porque en realidad nuestras fichas médicas electrónicas están repartidas por todo el país. ¿Ya? Entonces, si tenemos eso, podemos hacer una medicina que sea preventiva, podemos hacer una medicina que sea mucho más precisa, ¿de acuerdo?, para poder abarcar el problema, en vez de estar, por ejemplo, ciertos cánceres que se pueden estar diagnosticando muy temprano, un cáncer mamario, un cáncer a la piel, un melanoma, eso podría ser detectado rápidamente. Con la escasez de especialistas que tenemos, evidentemente esto puede ser un tremendo aporte, un tremendo apoyo. Por otro lado está todo lo que tiene que ver con la educación. Ya lo estamos viendo que estamos siendo bombardeados por una serie de elementos que, por un lado, ayudan, y esa es la parte buena, ayudan a que nosotros podamos aprender más y mejor.
pero también tiene la otra parte que podemos empezar a utilizar, no sé, por el ChatGPT para todo, y la verdad las cosas es que la gente no aprende nada, porque simplemente está repitiendo ahí lo que está haciendo el chat. ¿Ya? También en el ámbito laboral, ¿no es cierto? Esto ya está impactando fuertemente. Había por ahí un paper en el año 2008 de un señor de apellido Osborne, ¿no? Se pareció al rockero, ¿no? Al Ozzy, en una de esas Ozzy, como camuflado. Que él ya decía, un investigador de Oxford, que para ahí, en el año 2008, que la automatización y la inteligencia artificial iban a eliminar la mitad de los trabajos conocidos de aquí al 2040. Bueno, esa barra se corrió, ya estamos hablando de 2030. Ah, se adelantó. Claro, se adelantó totalmente. Sí. ¿Te fijas? Entonces, y eso también tiene implicancias que por lo pronto no tenemos muy claro. Imagínate, hay gente que está planteando ya, no sé, un salario universal para que exista, porque no hay trabajo para todo en ese concepto, claro. Y porque la inteligencia artificial está haciendo todo ese trabajo. Comparado con las revoluciones científicas del pasado, había un tiempo para que la gente pudiese adaptarse, pero esto va tan rápido que no está ese tiempo. A propósito de desarrollo y de desarrollo veloz, ¿cómo está Chile en su capacidad de desarrollar también inteligencia artificial? ¿Hay una brecha respecto de lo que pasa en el norte global, por ejemplo, cuando estamos hablando desde Estados Unidos hasta China, que países que se desarrollan rápidamente, porque dicen, y lo vamos a hablar más adelante, que estamos adelantados en la conversación sobre la legislación, pero ¿cómo vamos en tecnología, en el desarrollo? En la legislación y no en la tecnología, tú lo has dicho. Estamos, digamos, o sea, estamos bastante lejos de lo que son hoy día. Hoy día la inteligencia artificial la desarrollan fundamentalmente compañías privadas. Son Google, Neuralink, que es de Elon Musk, y qué sé yo, otras más, que son básicamente compañías privadas que hacen esto para generar productos. Y las universidades, la investigación en inteligencia artificial de las universidades ha ido descendiendo a medida que aumenta esta otra. Entonces, y estas compañías están localizadas en el hemisferio norte. Probablemente en China también hay compañías dedicadas a esto, de las cuales no sabemos mucho, pero fundamentalmente es una carrera que nosotros estamos, digamos, bastante rezagados. Ahora, ocurrió que Rafael Yuste, que apareció aquí en la introducción, él propuso esta idea de los neuroderechos. Y llegó aquí y aquí tuvo mucho eco esta idea. Y que en ese sentido sí estamos muy adelantados. Pero sí, digamos, hay un gap tremendo en nuestro desarrollo en estas tecnologías respecto de eso. Ahora, puede que sea bueno, que podamos hacerlo desde antes, pero por otro lado eso también corre el riesgo de que nos atrasa en el desarrollo. O sea, entonces, ponerle regulaciones cuando todavía ni siquiera estamos investigando. Y los que van más rápido no tienen reglamento. Ya, ahora, me tocó escuchar a una jueza de la Corte Penal Internacional también hace un tiempo en un seminario que decía hay ciudadanos que están siendo protegidos y otros que no, hablando precisamente de la legislación europea en torno, por ejemplo, a inteligencia artificial, plataformas digitales, y a los países como los nuestros y de Estados Unidos hacia abajo que carece de regulación. Vamos a hablar de eso más adelante, pero vamos a tocar parte también de lo que ustedes han señalado acá respecto de los retrasos y qué podría significar, por ejemplo, en el mundo laboral, quizás para nuestro país en los próximos bloques. Pero antes de irnos a la pausa, quiero que escuchemos a la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, Carolina Gainza Cortés, sobre la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Hoy día la discusión es cómo nosotros podemos tener una inteligencia artificial que se desarrolle con una perspectiva de derechos, con una perspectiva ética y que considere los aspectos sociales y culturales de la inteligencia artificial. Y eso es de lo que nosotros nos vamos a ocupar ahora. También es importante que pensemos que quizás del desarrollo de la inteligencia artificial van a surgir nuevos derechos, cuestiones que quizás hoy día no somos capaces ni siquiera de imaginar, así como ocurrió con la revolución industrial, que surgieron derechos laborales, es decir, cosas que antes, regulaciones en materia de seguridad social que antes no existían. Entonces, también por eso es importante ir estudiándola a la par que uno va regulando, para que esa regulación esté informada por evidencia.
Ya estamos de regreso aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3SC, hoy conversando sobre inteligencia artificial y aprendiendo de inteligencia artificial con Juan Velázquez y con Francisco Aboitis. Juan, la subsecretaria nos introducía en una materia que tiene que ver con los derechos, pero también con las preocupaciones respecto a los aspectos éticos que tiene la inteligencia artificial. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, toda tecnología siempre tiene tres partes, ¿de acuerdo? Al menos así como me gusta verlo a mí. La primera, podríamos decir que una parte buena, una parte mala y una parte fea. ¿Ya? Como en la película. Como en la película. Eso es para nosotros, porque los alumnos nuestros no saben de la película. ¿Ah? Entonces, la parte fea nunca se tiene que dar. ¿Ya? Entonces, la regulación a nivel mundial y también nuestra regulación está mirando eso. Como por ejemplo, no sé, pues, estábamos hablando hace un rato atrás de la implicancia en la medicina. Yo podría sacar un poco de tu sangre, hacer un análisis de ADN y decir, bueno, Lucía va a tener una probabilidad bastante alta de ser diabética de aquí a tantos años más. Y por ese lado hacemos todo un tratamiento para que no lo tenga. Pero por otro lado digo, va a ser diabética, mejor no le doy trabajo más adelante y te discrimino. Entonces es la parte fea que no tiene que estar. La parte buena hay que potenciarla muchísimo, hay que permitir que esto se desarrolle porque tiene implicancias bastante, o sea, en estos momentos insospechadas por lo que se pueden dar y puede ayudar a mucha gente. Y la parte mala, ahí no me quiero centrar, eso es lo que hay que regular, ¿de acuerdo? Esa parte mala muchas veces requiere de algún tipo de regulación que la limite de alguna forma y los temas éticos que van a estar detrás. Pues, o sea, esto es algo tan transversal que no se puede mirar con una sola óptica, esto se tiene que mirar de varias maneras. Pero Juan, vamos a hablar más adelante de las regulaciones, en particular que se está trabajando en Chile, también algunos ejemplos del mundo, pero si nos puedes dar algún ejemplo más claro respecto de las implicancias éticas que tú nos estás señalando que podrían ser peligrosas o malas. A ver, cuando nosotros usamos una tecnología para hacer cualquier tipo de procesamiento de datos, extraer información, estamos haciendo un supuesto de que vamos a hacerlo con un propósito. Por ejemplo, yo te quiero dar recomendaciones para ti, recomendaciones para que compres algo y porque esa es, por así decirlo, la idea y el por qué tú diste tus datos. Porque tuviste que dar los datos en algún momento, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo después te empiezo a bombardear con información que te hace cambiar ciertas opiniones y en el fondo empiezo a dirigirte para que hagas otras cosas? Caso Cambridge Analytica, por ejemplo. Con las elecciones. En distintos países, incluido el Brexit, Estados Unidos. Pero una pregunta bien específica. Los algoritmos, porque se habla mucho de que las redes sociales te alimentan con información vinculada a los algoritmos que están relacionados con tus gustos. ¿Eso es inteligencia artificial? A ver. La definición básica es que estos algoritmos sean capaces de hacer ciertas tareas que lo harían como si fuese un ser humano, ya es el que está tomando las decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, en este contexto, lo que están haciendo estos algoritmos básicamente es procesar millones de datos para entregar información para la toma de decisiones. Pero más específicamente, lo que están haciendo es extraer patrones, o sea, ciertas regularidades que están presentes ahí, y patrones más reglas de cómo usarlos es la base para que nosotros podamos dar múltiples recomendaciones. Del estilo, si pasa esto, yo hago esto otro, ¿ya? Y eso puede influenciar, bueno, si estamos hablando de redes sociales, que tenemos millones de datos de mucha gente y mucha gente con nombre y apellido, ¿de acuerdo? Sabemos quiénes son, se puede influenciar a esas personas uno a uno, ¿ya? Entonces, ahí, pero eso es inteligencia artificial. La posibilidad de que este algoritmo pueda hacer ese mismo trabajo, imagínate que tú me estás contando tus secretos, ¿ya? Y yo después utilizo tus secretos para, no sé, pues influenciarte de alguna manera. Bueno, estoy utilizando mi inteligencia para que tú hagas algo que yo quiero que hagas. En este caso, el algoritmo está haciendo algo parecido. Perfecto. Solo que está tomando millones de datos, te está comparando con millones de comportamientos. Como dice el dicho, dime con quién andas. Y te diré quién eres. En este caso es, dime con quién andas y te diré para dónde vas. Ah, perfecto. Ok. Hay que tener atención. En varios capítulos sobre redes sociales, plataformas digitales, hemos llamado la atención sobre los datos que uno entrega, quizás sin darse cuenta en las plataformas digitales, porque pueden ser utilizados en tu contra o, por último, sin tu consentimiento. Sobre lo que dice Juan Francisco, se habla de que es posible que en el futuro se puedan incluso leer nuestros pensamientos sin nuestra autorización. ¿Eso puede llegar a pasar? Eso puede llegar a ocurrir. De hecho, hoy día existen algoritmos que pueden leer tu actividad cerebral cuando ves una imagen y cuando tú recuerdas esa imagen, ni siquiera la estás viendo, estás recordando esa imagen y generan una imagen parecida a la imagen que tuviste. O pueden incluso transformar esa información en un texto, diciendo, yo vi una niñita que se cayó, etcétera, etcétera. Entonces, la información que se puede sacar de nosotros es muy grande.
es muy grande. ¿Ah? Pero esto no solo tiene que ver con las tecnologías del cerebro, lo que te decía, los celulares también pueden, digamos, darnos información muy grande acerca de todo lo que podemos hacer nosotros. Se puede leer mucho de nosotros a través de la tecnología, pero no solo midiendo el cerebro directamente. Sino que también a partir de los datos que se va recogiendo. A partir de los datos de Instagram tuyos, de cualquier lado. ¿Y qué otras alertas? Porque estas son alertas. Vamos a hablar luego de los derechos. ¿Qué otras alertas, Francisco, ves tú que hay que tener respecto a la inteligencia artificial y lo que proyectamos? Porque una cosa es lo que se hace hoy o las aplicaciones que hay hoy, pero otras son a propósito de las investigaciones que se están haciendo en el mundo. ¿En qué van esas investigaciones y esos desarrollos? Claro. Mira, yo creo que hay 4 cosas que quizás son las más importantes. La primera es el tema de lo que ya te comentaba, es la privacidad. ¿En qué sentido, digamos, se empieza a saber acerca de ti más de lo que tú mismo sabes? ¿Okay? De distintas maneras, ¿no es cierto? La otra tiene que ver con lo que se llama la agencia. Básicamente, ¿eres tú la que está tomando la decisión o te están induciendo a tomar la decisión? Ahora tú te das cuenta que eso tiene una historia larga. O sea, ¿por qué prefieres la Coca-Cola que la Pepsi? Claro, la propaganda viene haciendo lo suyo. O sea, digamos. viene haciendo lo suyo, pero lo que pasa es que esto ya está, digamos, en una escala de influencia mucho más importante. Y por último, lo que decía Juan, ¿no es cierto? Que resulta que esto puede generar grandes sesgos, ¿no es cierto? Expliquemos qué significa eso de los sesgos. Sesgos porque pueden haber discriminaciones. Hay, por ejemplo, incluso estos algoritmos tienen sesgos de que, por ejemplo, pueden discriminar personas por su cultura, por su contenido, digamos, ideológico, por cualquier cosa, o sencillamente por su origen étnico. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, se pueden generar instancias de discriminación que pueden estar incluidas en los algoritmos. Perfecto. Sobre todo porque además son algoritmos creados por mentes con sesgos. Claro, Juan, exacto. ¿quieres decir algo? Perdón, una última cosa. El cuarto punto que yo creo que quizás es el más importante de todos es quién va a controlar estas tecnologías. Si tenemos que van a ser grandes compañías como las que hay ahora, o el Estado las va a controlar. O los estados. O los estados. Entonces, el acceso democrático a toda esta información es una cuestión que es tremendamente importante. Juan, querías decir algo, pero voy a sumar a lo que quieres decir. La pregunta es si hay que temerles a propósito de que hemos visto muchas cartas o se difundió la noticia de que Geoffrey Hinton, que era el padrino de la inteligencia artificial en Google, renunció a ella diciendo que estamos ante un peligro. Por favor. Quisiera agregar, complementar un poquito lo de Francisco, voy a agregar una quinta. Y estaba reflexionando un poco cuando tú hablabas de que el cerebro era, digamos, el órgano más complejo que conocemos hasta el momento. Puede que aparezca un alien por ahí que tenga algo más complejo todavía. Claro. Pero fíjate, claro, nosotros cuando los algoritmos de inteligencia artificial, redes neuronales artificiales, que son uno de los algoritmos, son una metáfora de cómo pensamos, creemos que funciona, ¿no es cierto?, el cerebro a escala pero muy, muy pequeña. El punto es que ahora tenemos la capacidad para procesar millones de datos y estos algoritmos están haciendo matemáticamente un trabajo que sabemos muy bien cómo lo hacen. Pero hay un punto en el cual estos algoritmos empiezan a generar, ¿no es cierto?, ciertas realidades que la verdad es que no sabemos cómo lo hacen. Y eso es un riesgo grande. O sea, sabemos que van a pintar a los Van Gogh, sabemos que van a escribir, o qué sé yo, van a emular como cantaba John Lennon, pero hay una partecita que no sabemos muy bien cómo lo están haciendo y eso es también una alerta, hay que tener cuidado. Perdón, ¿cuál es esa partecita que no sabemos cómo están haciendo? Bueno, cuando yo estoy entrenando los algoritmos, ¿te acuerdas que dijimos que estos algoritmos aprenden? ¿Sí? Hay ciertas partes dentro de ese entrenamiento que cuando ya empiezan a hacer estas extrapolaciones, la complejidad matemática que está ahí la entendemos perfectamente, pero los cálculos que están sacando, si yo la abro, no te puedo decir qué es lo que está haciendo. Claro, eso es lo que se llama la Black Box AI, o sea, la inteligencia artificial de caja negra. ¿Te fijas? Porque no sabes lo que está... Por ejemplo, un ejemplo súper claro del ajedrez que yo te comenté antes. Deep Blue le ganó a Kasparov, que es este programa, ¿no es cierto? Este programa, básicamente, los ingenieros podían analizar cómo lo había hecho el programa para ganarle a Kasparov. Pero este otro, AlphaGo, que le ganó al campeón mundial de Go,
sencillamente no saben cómo les ganó. Ya, ok, dejémonos hasta ahí por mientras, porque creo que la pregunta respecto de quién va a controlar queda para el próximo bloque, porque me parece que hay que desarrollarla. No se mueva de las pantallas del 13C, ya continuamos con Hablemos de Chile. Ya estamos de regreso aquí en Hablemos de Chile, hoy conversando sobre inteligencia artificial con Juan Velázquez y con Francisco Aboitis. Y quedó pendiente la pregunta de si hay que temerle o no a la inteligencia artificial, porque parte de lo que han dicho igual es preocupante. Como por ejemplo, hay una parte que no sabemos cómo lo están haciendo. Estas máquinas, estos computadores. Juan, ¿por qué no sabemos qué es lo que está pasando en ese espacio? ¿Qué es? A ver, lo que sabemos es cómo funciona el algoritmo, toda la matemática que está detrás y en el procesamiento de los datos para ciertos algoritmos, ¿ya? Porque hay varios algoritmos que están presentes acá. Por así decirlo, hay varias familias de algoritmos, ¿de acuerdo? Pero hay algunos que son bastante poderosos, ¿no es cierto? Se denominan algoritmos de deep learning, ¿ya? O sea, aprendizaje profundo, que utilizan un procesamiento masivo de datos y la matemática para hacerlo es bastante simple desde el punto de vista de cómo opera. Pero cuando empieza ya el procesamiento mismo de los datos, por ejemplo, yo tomo una imagen, esa imagen se transforma en número, esa imagen se le hacen varias cosas y al otro lado va alimentando para que el algoritmo aprenda. Entonces, en una parte, yo le podría estar pasando varios cuadros de Van Gogh o de algún pintor que sea de tu elección, para que el algoritmo vaya y aprenda justamente los patrones, logró extraer los patrones. Si yo lo abro en esa parte para entender esos patrones, la verdad es que no voy a entenderlos. Pero si le pido que pinte a lo Van Gogh, puedo tomar una foto tuya y lo va a pintar a lo Van Gogh. Pero esa parte, justamente su paleta de colores, yo no la puedo ver. A ver, quiero hacer una pregunta que nunca pensé que iba a ser en serio, ¿eh? Porque parece como una película de ciencia ficción, pero a propósito de algunas alertas que han levantado personas vinculadas a nivel mundial a la industria de la inteligencia artificial, diciendo, por ejemplo, que si la humanidad se destruye por culpa de la inteligencia artificial, será solo culpa nuestra. ¿Puede llegar a dominar a la humanidad la inteligencia artificial? Si empieza a hacer más cosas que no sabemos cómo funciona. Una especie de Terminator, así. Claro. No, yo lo dudo, yo lo dudo. A pesar de que hay muchos que dicen que va a llegar un momento que llaman la singularidad, que esta singularidad va a ser cuando precisamente la inteligencia artificial supere las capacidades del ser humano. Entonces, básicamente las capacidades del ser humano van aquí, así, y esto de repente se topan acá y de aquí la inteligencia artificial se dispara. ¿Qué tipo de capacidades? ¿Todas? La de sentir, capacidades intelectuales y físicas. Ahora, igual, digamos, esta singularidad la han corrido, digamos, en el tiempo, digamos, cada vez más lejana. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Se creía que para 2020. Muy rápido. Claro, pero ya no, ya no fue ya. Ya, perfecto. Entonces se está corriendo, digamos. Pero no es en 1000 años más, bueno, claro, este siglo. Es que a lo mejor no llega a esta singularidad. O sea, hay cosas que la inteligencia artificial hace muy bien, ¿no es cierto? Súper bien. Escriben textos, hacen música mejor que yo definitivamente. Hacen un montón de cosas. Pero las inteligencias artificiales son muy malas, y los robots son malos. Para, por ejemplo, hacer una cosa muy simple como llegar a tu casa, abrir la puerta del refrigerador, sacar un vasito de leche o una botella de leche, echarte leche en el vaso y tomarte. Esas cosas las hacen mal. ¿Por qué las hacen mal? ¿Qué es la parte que hacen mal? Las cosas que para nosotros son cotidianas, los robots les cuesta mucho hacerlas porque no tienen visión de contexto, son como muy, por así decirlo, restringidas en su ámbito de interacción. Perfecto, es como un propósito, una misión. O sea, a pesar de que están las General Artificial Intelligence, que son, digamos, multipropósitos, pero todavía ese multipropósito está muy por debajo de lo que es nuestro multipropósito. Perfecto. Juan, Francisco delante decía, una de las preguntas claves es ¿quién las va a controlar? Hablemos de eso, de regulaciones. Primero, ¿se deben controlar? Porque al principio quedó planteada la pregunta de si ponemos regulaciones antes que desarrollo de investigación, nos estamos limitando. Mira, cada vez que irrumpe una tecnología, la verdad las cosas es que causa ciertos movimientos bastante grandes. Bueno, no sé, pues en su momento Gutenberg pone la imprenta y hace una revolución que es bastante buena, la gente empieza a tener libros, pero ahí nace el derecho de autor para poder proteger que tú sigas produciendo libros y que la gente no los copie, no los plagie.
Pero eso ocurre hasta el día de hoy. Pues hasta el día de hoy igual se plagian los libros, venía caminando por el Paseo Humada, estaba lleno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos empieza a ocurrir, evidentemente, con toda esta tecnología? Dejarla suelta, para adelante, la verdad es que puede ser muy contraproducente, porque puede afectar a mucha gente de manera negativa. Ahora, va a poder tener emociones, va a poder hacer las mismas cosas que hace el ser humano. Yo suelo decir que no me pregunten más de un año. Yo la verdad es que pregúntenme para los próximos 3 meses, porque los cambios que estoy viendo, mira, yo dicté un curso que se llama Aprendizaje Profundo. En 2 años ya lo cambié un 100%. O sea, va demasiado rápido. A rato es para en el mundo un rato que me quiero bajar para mirar qué es lo que va a pasar bueno, acá. que era lo que pedían en esta carta los 100 intelectuales del mundo, claro, diciendo paren 6 meses el desarrollo para poder de la inteligencia justamente artificial. empezar a ver qué es lo que tenemos acá, para poder colocar una regulación que permita el seguir con el avance científico-tecnológico, que permita regular las cosas que van a ser malas, que están ocurriendo, y que impida aquello que realmente tiene que impedir, ¿no es cierto? Como lo que conversábamos otra vez con Francisco, que parar todo tipo de discriminación. Ahora, yo ahí soy un poquito menos optimista que tú, Francisco, porque la verdad es que el avance que tiene científico-tecnológico, esto a ratos como que se nos va, y se vienen varias revoluciones tecnológicas que van a hacer cambios profundos, sobre todo en el procesamiento de los datos. Pensemos que estamos a puerta de una revolución tecnológica sin precedentes como es la computación cuántica. En estos momentos yo tengo computadores, imagínate, computadores que si le decimos, mira, hazte un trabajo simple como sumar 1 más 2 más 3 más 4, hasta, no sé, 40.000 millones, y va a estar 10.000 años sumando. Eso en computación cuántica podría resolverse en 3 minutos. O sea, algo que tiene esa capacidad de procesamiento, imagínate, cosas que demoraban miles de años, esto lo va a hacer en minutos. Entonces eso ya pasamos a otro nivel de desarrollo, y ahí es donde nuevamente, con ese poder computacional, ¿cómo se van a comportar estos algoritmos? O sea, si yo miro uno de estos computadores cuánticos del futuro cercano que viene y tomamos toda la capacidad de procesamiento que hay con Google, con Amazon, la juntamos, va a aparecer un abaco al lado de un computador grande. ¿Te fijas? Entonces, ahí es donde la verdad es que me cuesta jugarla. Sí, ahí igual quería hacer un contraargumento de que todos estos tremendos desarrollos tecnológicos también implican mucha energía. O sea, los computadores se calientan. Uno dice de repente se me calentó la cabeza, pero resulta que el cerebro gasta, o sea, comparado con un computador, muy poca energía gasta. Nosotros hacemos todo lo que hacemos en una forma tremendamente eficiente energéticamente. Los computadores son tremendamente caros energéticamente y por eso son antiecológicos en el fondo, ¿te das cuenta? Entonces, tiene una limitación física toda esta tecnología en el sentido de que requiere grandes cantidades de energía, requiere mucha materia prima, el litio, qué sé yo, un montón de recursos que hay que explotarlos para poder desarrollar esto. Entonces, hay una limitación que ya tiene que ver con la construcción de estos aparatos, que también va a ser difícil de superar así, digamos, en el futuro cercano. Juan, quiero pedir una frase nomás, una línea para que nos digas qué son los neuroderechos. Una sola línea. A ver, los neuroderechos representan cómo nosotros vamos a salvaguardar los derechos humanos que están relacionados, ¿no es cierto?, con la información que nosotros manejamos en nuestro cerebro. Perfecto. ¿Ya? Que era parte un poquito de lo que hablamos delante cuando señalábamos si nos iban a leer o no el pensamiento. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque quiero que escuchemos a Carlos Amunátegui, que es profesor de Derecho de la Universidad Católica e investigador de la relación entre el derecho y la inteligencia artificial, que nos cuenta un poquito de cómo estamos también avanzando en esa materia legislativa. Chile ha sido pionero en la protección de neuroderechos a nivel constitucional, pero esto tiene que reflejarse en la ley, porque el verdadero ejercicio de los neuroderechos está en la ley. Y la ley de neuroderechos se encuentra con una tramitación paralizada desde hace más de un año. Otro aspecto que es importante regular es qué es lo que está utilizando el Estado. En este momento nadie sabe qué tecnologías de inteligencia artificial utiliza el Estado ni cómo las utiliza. Estos son algunos de los problemas que hay. Hay otros, hay muchos más. De hecho, la emergencia de los modelos de inteligencia artificial generativos abre un amplísimo marco de aspectos regulatorios que debemos tomar. La protección de la imagen, no solamente la protección de los datos personales, también de la imagen. Y esto en este momento está en pañales.
Ya llegamos al último bloque de Hablemos de Chile, programa que hacemos Centro de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, hoy hablando de inteligencia artificial con Francisco Oitis y con Juan Velázquez. Voy a hacerle las últimas preguntas y la primera tiene que ver con si creen que hay algo que la inteligencia artificial no va a poder hacer y que los humanos hacemos, de sentir, crear, algo que sea patrimonio de la humanidad. Sí, esa nuevamente es una súper buena pregunta. El punto es, digamos, si acaso realmente nunca lo va a poder hacer, no lo sabemos, pero creo que lo más difícil respecto de qué es lo que podría llegar a adquirir una inteligencia artificial tiene que ver con la capacidad de sentir. Y el problema además es que si uno hace una máquina que tiene todas las características del ser humano, podría simular tener sentimientos. De hecho, hay chats que te hablan como si tuvieran sentimientos. Te pueden decir, mira, yo tengo pena por lo que tú dices, pero no tiene pena. Es una simulación, ¿te das cuenta? ¿Y cómo puedes saber tú que realmente lo sientes? Yo sé que tú sientes pena porque te creo cuando tú sientes pena. Como la empatía. Claro, exactamente, porque te creo. Y ese argumento es imposible de resolver. O sea, yo no puedo ver el sentimiento de las otras personas y tampoco se lo voy a poder ver a una máquina. Entonces, básicamente, no vamos a poder llegar a saber si sienten o no sienten. Qué importante, por una parte. Y la otra pregunta que quería hacer al final a propósito de la conocida frase que en periodismo usamos tanto, ¿no es cierto?, de McLuhan, el medio del mensaje, que él esboza cuando surge la televisión y él se concentra en esto de las dinámicas sociales y familiares. ¿Cómo van a cambiar esta nueva tecnología de la televisión? Van a cambiar las dinámicas sociales. Y él hablaba de la televisión, ¿no? Aquí estamos hablando de una revolución tecnológica e industrial completa, la revolución digital. ¿Cómo va a cambiar la sociedad y sus dinámicas a propósito del desarrollo de la inteligencia artificial, Juan? Van a haber muchos cambios, obviamente, desde el punto de vista de que ciertas actividades que actualmente hacíamos, la máquina las va a empezar a hacer. Mira, y ya lo estamos viendo. Primero, por ejemplo, en todo lo que es el trabajo. En el trabajo mismo, ya hay ciertas actividades que las están haciendo los computadores. ¿Te acuerdas, por ejemplo, que antiguamente los bancos tenían mucha gente dedicada a entregar créditos? Y los bancos tenían varias sucursales. Bueno, ahora los bancos están achicándose. Ahora veo que hay puros World Café ahí. Sí, pero mi pregunta tiene que ver con las relaciones sociales. Bueno, las relaciones. Imagínate tú, a ver, algo tan simple, buscar pareja. Bueno, en nuestros tiempos que hacíamos para buscar pareja, íbamos a una fiesta. ¿No es cierto? Nos dábamos el teléfono y después había que, no sé, pues, llamar por teléfono y contestar el papá al otro lado y era un problema, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que se hace? Hay plataformas para hacer eso, donde van viendo tus patrones y dicen, bueno, estas son las personas que te conviene contactar y prácticamente están oficiando de casamentero. Hoy en día ya esta práctica de conocer gente para, no sé, pues, establecer algún tipo de romance parece que ya se está perdiendo. ¿Y eso qué podría cambiar de nuestros comportamientos como humanos, Francisco? Bueno, los está cambiando, pues ya de hecho los jóvenes, tú sabes que, digamos, tienen otra dinámica a través de las redes sociales, y hay problemas que tienen que ver con la salud mental asociados a todo esto, sobre todo las redes sociales. Las redes sociales son generadoras de angustia, por ejemplo, de estados de ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, están produciendo efectos en nuestra salud mental, ya como están. Entonces, por eso que es importante una regulación. Yo no sé si una legislación, hay que tener mucho cuidado con la legislación, porque de repente se puede hacer una legislación que no sea, primero que quede obsoleta rápidamente, claro, o que coarte ciertas otras cosas. Por ejemplo, la ley de los derechos de los pacientes, que surgió ahora hace algunos años, que ha inhibido el desarrollo de investigación en ciertos tipos de pacientes. Entonces no podemos seguir haciendo investigación. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de la legislación. Una conversación muy compleja, pero que es urgente de dar, porque si no también estamos quedando rezagados respecto de lo que se ha mencionado en el programa que tiene que ver con los derechos, la protección también de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias a ambos por esta conversación que nos ha permitido como sumergirnos un poco más profundamente en lo que es la inteligencia artificial y sus implicancias. Y muchas gracias como siempre a ustedes por acompañarnos en
este capítulo de Hablemos de Chile. Recuerden que nos encuentran en Spotify, también en nuestro canal de YouTube y en la señal de Tele 13 Vivo, la señal 2 de Tele 13 en vivo. Muchas gracias y nos encontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Chile.